Ya estamos aquí en la mesa de debate, los martes, como si bien saben, son martes de debate en Radio Centro en 97.7 y en esta ocasión tengo el gusto de saludar a Lorena Villavicencio, diputada federal de Morena de la actual legislatura, integrante de las comisiones de Cultura y Cinematografía, Derechos Humanos y Justicia. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue presidenta de la Tercera Asamblea Legislativa del Distrito Federal y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Congresos Locales. Lorena, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Con el Bien. gustazo de estar aquí. Qué bueno, muchas gracias. Y está con nosotros también Jorge Triana, diputado del Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Es presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, estudió la carrera de Derecho y la maestría en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Diputado federal entre 2015 y 2018. Fue presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y coordinador de los diputados del PAN del Distrito Federal. Bueno, pues bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Julio. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, muy amables. Pues vamos a empezar aquí a preguntarnos cómo va el país, cómo va la Ciudad de México, cómo va todo. Muy grave, muy preocupante, Jorge. Pues mira, yo creo que es tan grave como el tamaño de la expectativa que se generó. Uh-huh. Y vaya, de esto no hay un responsable claro más que el presidente de la República, porque él generó una expectativa enorme alrededor de él. Y la expectativa al momento no se está cumpliendo. Creo que hay un desgaste, el poder desgasta, esto me parece de manera natural. Uh-huh. Pero mira, vemos nosotros con preocupación algunos temas muy puntuales, muy concretos. Vemos que se cae la inversión, que retrocedimos 8 puestos en el índice global de inversión extranjera. Vemos con preocupación que tuvimos la caída más grave, más estrepitosa en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1981. Vemos que en materia de infraestructura este gobierno no da una. Se incrementa en 710% el costo de los estudios del Tren Maya, se incrementa, a decir del Colegio de Ingenieros Mexicanos, en 66% el costo de la construcción de Santa Lucía, más 8,000 millones de pesos que va a costar el hecho de que no vieron un cerro. En fin, el desempleo está creciendo también de manera muy importante. Se están generando 46% menos empleos formales que en la misma etapa de hace 6 años. En fin, vemos con preocupación esta parte y creo que ha generado mucho descontento en un sector importante de la sociedad. El presidente de la República podría bien tomar las riendas del país, platicar con los diversos actores, sentarse en un ánimo de pluralidad, pero en lugar de hacer eso, sigue en campaña y en lugar de hacer eso, pues está denostando a los que piensan diferente y creo que eso no ayuda. Lorena Villavicencio. Sí, bueno, yo primero que nada reconocer que efectivamente hay un sector que no está muy contento con el presidente de la República. Eso motivó una marcha el pasado 5 de mayo. Sin embargo, me parece que hay que destacar varios puntos. Primero, no podemos perder de vista que el presidente tiene en funciones formalmente hace 5 meses. Y que efectivamente la expectativa es muy grande porque es un presidente que cuenta con una gran legitimidad, pero el país que le dejaron al presidente de la República era un país totalmente desmantelado, prácticamente en todas sus instituciones, con niveles de corrupción muy altos, y es muy difícil, siendo parte de la clase política, atender a estos reclamos perdiendo la objetividad. ¿Por qué? Porque nadie en 6 meses puede resolver el problema de la inseguridad, como se quedó, donde están infiltrados la delincuencia organizada en muchos estados, donde tenemos niveles de corrupción muy altos, y bueno, esto necesita una intervención muy importante que no la resuelves en estos 5 meses. Creo que efectivamente hay algunos mensajes que no han sido del todo positivos, pero también hay que distinguir, y hay que distinguir los mensajes positivos de este gobierno. Uno es el tema de la austeridad. Me parece que nadie había tomado con la seriedad del presidente de la República el establecer un límite al dispendio, al privilegio, a los abusos que se generaban en las instituciones públicas, en los diferentes gobiernos, y me parece que el mensaje es muy positivo en el sentido de no más abusos. Segundo, estamos viendo que se tomaron medidas en un tema fundamental como es la nueva reforma laboral,
donde estamos mandando un mensaje muy positivo a un sindicalismo que no representaba a sus agremiados, y es un tema fundamental porque estamos hablando de derechos de los trabajadores. Tercero, me parece que la política pública, que obviamente está en una etapa de ensayo y error, pero hay un mensaje muy claro de rescatar a los jóvenes del posible reclutamiento de la delincuencia organizada, arrancarlos a los jóvenes. Tenemos un problema muy serio. Hoy mismo veía en la mañana una estadística de que más del 70% de quienes están hoy siendo asesinados son jóvenes y niños, y muchos de ellos involucrados en el crimen organizado por la falta de expectativas y falta de horizontes. Y me parece que quien ha puesto este tema sobre la mesa, porque los jóvenes estaban prácticamente invisibles, es el presidente de la República. Ahora bien, siendo objetiva, que me parece que eso sería pues un llamado a todos los que hacemos políticas, siempre tratar de ser muy objetivo. Me parece que pues sí hay algunos temas que deberían ponerse sobre la mesa con mucha seriedad, como es el tema de respaldar las acciones de la sociedad civil organizada. Me parece que han hecho grandes contribuciones en la política pública de este país, no solo en el tema de las mujeres, sino en el tema de los niños. Yo no denostaría, como se ha denostado, a las organizaciones de la sociedad civil porque algunas abusaron, digamos, de los apoyos que se les dieron de recursos públicos. Me parece que tenemos que rescatar y darles el valor que tienen a las asociaciones civiles, a los organismos no gubernamentales que han hecho un trabajo muy importante por el país, y también mandar un mensaje claro con el tema de las mujeres. Yo he sido una persona, en toda mi vida, he sido una persona que trato de ser objetiva. Insisto, yo respaldo claramente a nuestro presidente y quiero que le vaya muy bien, pero también creo que la mejor manera de ayudar a un presidente desde un grupo parlamentario mayoritario es mandar mensajes claros en aquellas causas y aquellos temas que son fundamentales para el país y que tenemos que poner sobre la mesa. Jorge Triana, herencia que ahora no se puede resolver tan rápida y oportunamente, herencia negativa. Los gobiernos, por ejemplo, panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón? Bueno, por supuesto que hay una herencia negativa. Sería de ciegos no verla, ¿no? Sería de ciegos pensar que el país antes del 1 de diciembre pasado estaba éramos Suiza y nosotros estamos ya en declive total. Esto es completamente falso. Hay que ser objetivos. Yo ¿Responsabilidad política de Vicente Fox y Felipe Calderón? Hay una responsabilidad política, pero mira, qué bueno que hablamos y que lo mencionas, Julio. Mira, Andrés Manuel López Obrador tiene una visión de atacar a los opositores un día sí y al otro día también, y culpando a los gobiernos anteriores. Casualmente se salta al de Peña Nieto, ese como que no lo toca, como que hay ahí algo que le impide tocarlo. Se ha ido más bien contra el sexenio de los gobiernos panistas, como tú estás mencionando. Pero el secretario de Seguridad Pública de Andrés Manuel López Obrador era secretario particular de Vicente Fox. El procurador o fiscal de Andrés Manuel López Obrador era secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social era no solo diputado panista, sino que fue presidente del Partido Acción Nacional a nivel nacional. Te puedo dar una serie de datos. Manuel Espino, aliado en campaña de Andrés Manuel López Obrador, era el coordinador de giras de Vicente Fox. Es decir, fue un gobierno tan malo que reclutó a buena parte, un porcentaje que te vas de espaldas, Julio, de personas en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La estrategia de seguridad tan criticada por el presidente de la República, que es herencia, y que inició Felipe Calderón, que todavía hasta hace unos días dijo, pues que sacó a las calles de manera torpe al ejército y demás. Bueno, los artífices de esa misma estrategia pues están en el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Te voy a dar nada más un dato. López Obrador tomó el país con 55,000 efectivos del ejército mexicano desplegados en territorio nacional, ¿no? A la fecha ya vamos en 63,000. Nunca tuvimos un gobierno más militarista que este. López Obrador, termino la idea, Lorena, rapidísimo. López Obrador salió más calderonista que Felipe Calderón. A ver, yo sí quiero intervenir en este punto. Yo personalmente he sido quizá de las muy pocas que hemos cuestionado el tema de la militarización del país. De hecho, hicimos algunas reservas cuando se discutió el tema de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, porque yo estoy convencida de que la militarización no es la respuesta
al problema de la seguridad pública en este país. Estoy convencida de eso, sin embargo, apoyé la iniciativa que generó un consenso muy importante con todas las fuerzas políticas, incluida el Partido Acción Nacional. Es importante señalar esto. Y estoy convencida porque creo que tenemos que poner el acento en el tema de la prevención. Se nos ha olvidado por completo el tema de la prevención, aunque se hicieron esfuerzos en ese sentido, y decir que efectivamente quien puso el tema de la militarización en el país fue Calderón y Andrés Manuel, y perdón que diga Andrés Manuel, es que siempre le dije Andrés Manuel y me cuesta trabajo decirle así se llama, además, así se llama. Pues sí. Andrés Manuel tomó esta política de militarización porque no tenía escapatoria. Teníamos prácticamente a todos los policías federales que estaban coludidos con Aunque en campaña decía que sí se Claro, iba a pero poder. la realidad se impuso, ese es el problema. Cuando estamos en campaña muchas veces decimos cosas porque no tenemos a lo mejor el detalle de cómo están las cosas porque no gobernamos, pero el gobierno por sí mismo te obliga a pues anclarte en la realidad, que fue lo que le pasó a Andrés Manuel al darse cuenta que no tenía policías federales suficientemente capacitados, profesionalizados y que además estaban coludidos con la delincuencia organizada. La única salida posible frente a ese escenario que tenía corrompida, como se diga, a esta fuerza de seguridad pública, pues fue primero a decir vámonos con los militares, que es lo que tenemos, y segundo, vamos a darle legalidad, que eso siempre se mantuvieron en la ilegalidad y aquí se les dio la posibilidad de participar como, digamos, en el tema de seguridad pública. Como Lorena, ¿pero triunfó la visión calderonista? Por supuesto que sí. No es que haya triunfado, yo creo que no. La peñanietista. No es que haya triunfado. Lo que triunfó, lamentablemente, es la realidad que tenemos y ojo. Y creo que hay un elemento que distingue a Andrés Manuel de los anteriores gobiernos, del gobierno, de todos los gobiernos, incluyendo a Peña Nieto. Lo distingue que está haciendo una política integral. Todavía falta, desde mi punto de vista, el tema preventivo, aunque hoy habló ya del tema de atender las adicciones, que me parece un tema fundamental. Pero, y tenemos que generar empleo también como un tema preventivo fundamental. Pero ya está, tenemos una política social muy importante que está atendiendo a este sector que es el que normalmente recluta, insisto, la delincuencia organizada, que son los jóvenes. A ellos se está atendiendo como parte de esta política integral y obviamente, y coincido plenamente con Jorge, que tenemos que atender como un tema fundamental y decirlo claramente y categóricamente el tema de acabar con la corrupción y la impunidad y que no puede haber exclusividades en este tema. Necesitamos atender el tema de la corrupción que nos dejó el expresidente Enrique Peña Nieto, como un punto estratégico. Ok, a ver, Jorge, aquí nada más yo comento un punto y además entiendo lo difícil que es para Lorena defender este tema, porque pues sí, el tema de la militarización es un tema que pone contra la pared a la izquierda histórica en este país, ¿no? Y me queda clarísimo a ese respecto. El hoy presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña que se iba a retirar el ejército de las calles. Y prometió en campaña que iba a desaparecer la delincuencia, prácticamente lo dijo por arte de magia. Ahí está la grabación con Ciro Gómez Leiva, donde dijo, el 1 de diciembre ya no va a haber delincuencia. A ver, por eso empecé diciendo que del tamaño de la expectativa es el tamaño de la decepción. Y como este tema, te puedo hablar de muchísimos temas, donde se generó una expectativa y donde uno, 1 de diciembre, hasta yo me la creí. Yo dije, bueno, pues aquí ya estamos del otro lado, ya puedo salir a la calle y no me van a asaltar. Y pues nos damos cuenta, nos topamos con la realidad, como decía Lorena, acertadamente. Yo creo que también se topó con la realidad Peña Nieto y también se topó con la realidad Felipe Calderón Hinojosa. Se está topando con la realidad de gobernar. El problema es que Andrés Manuel no está gobernando para todos. Cuando Andrés Manuel habla de la gente, habla de sus simpatizantes. Cuando Andrés Manuel habla de los ciudadanos, habla de los militantes de su partido. Entonces no vemos que haya una política integral, un puente de comunicación que abra canales con las personas que piensan diferente. Agrede a las organizaciones no gubernamentales, agrede del mismo modo a los órganos
órganos autónomos, queriendo pulverizarlos y extinguirlos, agrede a los partidos de oposición con calificativos, y todo lo que dice Andrés Manuel es un gran líder social, tiene una gran penetración social, es indudable esto, es un gran líder, todo lo que dice es una caja de resonancia con sus seguidores, y tiene unos muy agresivos, y esta agresividad está llegando ya a niveles que el único que la puede parar es el propio presidente de la República, y no hemos visto una sola declaración encaminada a detener este tipo de virulencia, y sí muchas pues a hacerla mucho más grande. Es muy preocupante esta situación. Lorena Villavicencio. Yo no puedo aceptar esta frase, el tamaño de la expectativa es el tamaño de la decepción. ¿Por qué? Porque seguimos viendo encuestas que mantienen en un nivel muy alto en las preferencias. ¿Viste las últimas, las de Mitofsky? 16 puntos se cayó en 3 meses. Sí, 16. Pero ya subió en los últimos días. No, te estoy hablando de antier. Pero de todas maneras puntos. Estamos hablando de un margen de legitimidad suficientemente eso amplio. Sí, sin duda. Eso no lo podemos negar. Sin duda. Segundo, decir que ha pulverizado a los órganos autónomos. Yo creo que aquí hay que atender un elemento que no podemos obviar, que es el tema de que estos órganos autónomos no eran autónomos porque eran órganos que estaban constituidos por cuotas. También hay que tomar en cuenta este dato. Esto yo creo que sí hay que fortalecer a los órganos autónomos, sacarlos de las lógicas partidistas y darles toda la fortaleza necesaria para que hagan bien su trabajo de fiscalización o el que le corresponda. En eso creo que hay que también ser muy claros. No existían órganos autónomos si no estaban constituidos por cuotas, y lo digo porque a mí me tocó ver muchas de las negociaciones de estos órganos autónomos, por lo menos en lo que se refiere a la ciudad, donde había siempre esta intención de que se integraran de manera partidista. Segundo, coincido plenamente en que no es lo más adecuado manejar un lenguaje de polarización o un lenguaje de descalificación. En eso coincido plenamente. Creo que no hemos entendido en este país que las palabras, ¿sí? Son muy importantes, aunque también hay que decir que no son determinantes. Creo que la marcha se desvirtuó mucho porque le dieron demasiado peso a las palabras, utilizando también estas palabras para descalificar. Totalmente de acuerdo. Que me parece que no es la salida. Me parece que descalificar a un presidente porque habla de fifís y le contestas con chairos, o les contestas con descerebrados, o le contestas con prietitos, me parece que no es el camino que debemos construir, porque al final todos somos mexicanos y lo que nos debe interesar por encima de nuestros partidos es el país. Yo estoy en esa línea y me parece que Andrés Manuel tiene que ser cuidadoso con su lenguaje, porque finalmente las palabras son una representación de uno mismo. Sin embargo, no podemos quedarnos en la forma, sino tenemos que ir al fondo y ver que Andrés Manuel está haciendo un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta realidad que se le impuso como presidente de la República es una realidad tremendamente descompuesta. Esto de hablar de desmantelar las instituciones públicas, les doy un dato gravísimo. El 30% de los medicamentos del sector salud iban al mercado negro. Uh-huh. Es decir, hay un huachicoleo en el sector salud tremendo y se está combatiendo. Y eso, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo enfrentas siendo presidente cuando hay una red de intereses creados por todos lados? Y eso lo estamos viendo también, y yo también creo que explica parte de la violencia que estamos viviendo, es justamente porque se están pisando callos con todos estos intereses creados en el Jorge país. Triana, diputado panista, de ser cierto todo el panorama que tú planteas, ¿por qué no se ha podido articular todavía una fuerza opositora, clamorosa, cuantitativamente y con propuestas que calen entre la sociedad? A mí me gusta ser muy crítico, incluso de mi propio partido. Yo lo digo abiertamente, los partidos tradicionales de oposición pasan por una severa crisis de credibilidad y de desgaste interno. El PRI está en este momento debatiéndose cuál va a ser su futuro, si van a tener un presidente que va a tener interlocución, cuál va a ser su modelo de comunicación con el presidente de la República, quién va a ser su presidente nacional. El PAN está ocupado para poder sacar adelante una elección que va a ser en el mes de julio, la extraordinaria en Puebla, la estatal en Baja California, otros 4 estados que tendrán elecciones a nivel local, y la verdad es que no se ve protagonismo de parte de los partidos de oposición. Sí se ve un protagonismo que alienta y que emociona de parte de la sociedad civil organizada. Y necesitamos una oposición fuerte, y esa oposición va a venir de la sociedad civil. Lo vimos en la marcha, qué bueno que tocamos ya el tema de la marcha. Poca gente. No, a mí me parece, fíjate,
nada más las características de la marcha, yo lo puedo decir, yo fui convocante de la marcha, no organizador, porque no hubo un organizador, fui convocante. Una marcha, una movilización que fue convocada exclusivamente en redes sociales. Nadie sabe quién fue el primero que dijo vamos a vernos este día. Orgánica 100%, ¿no? Pero en otros países ha habido iguales convocatorias Por con supuesto. presencia de cientos de miles. No, pues sí, a ver, vamos amarillos. Vamos por partes. Podemos en España. No, por supuesto. Bueno, llevamos 5 meses. Del tamaño del bagaje del gobierno también es el tamaño del descontento. También hay que tomar en cuenta algo. 2, no hubo operativos de partidos políticos. No se metieron las estructuras de partidos. No hubo acarreo. No hay documentado una sola persona transportada. Se habla mucho de que fue una marcha, la marcha FIFI, toda una campaña orquestada para descalificar esta marcha que fue auténticamente ciudadana. A la marcha acudieron, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Morena, de la Ciudad de México, 15,000 personas. 15,000 personas orgánicas, completamente. ¿Tú cuántas calculas? No, yo creo que fueron muchas más. No sé contar gente, ¿no? Pero 100,000, 60,000. La Secretaría de Seguridad Pública siempre estima a la baja. Bueno, pero yo creo que estimó a la muy baja este gobierno, 30,000, 40,000 personas quizás, ¿no? ¿Te parece que es el tamaño cuantitativo de la oposición a López Obrador? Por supuesto que no, me parece que no es ese 40% que reflejado en la calle, ni tendría por qué serlo. Y si mañana el oficialismo convoca una concentración, irán 100,000, 200,000 personas, 300,000. Y tampoco será representativo de los 60 millones de votos que tuvo. Me encanta hablar de este tema de la marcha. Primero decir que a mí me parece importantísimo como mensaje decir que respetamos absolutamente la libertad de expresión. Qué bueno que tú lo pienses porque hay compañeros tuyos que piensan diferente. Y incluso el presidente de la República señaló con absoluta claridad que le parecía muy bien que se manifestaran y que se ejerciera un derecho que es fundamental para cualquier ciudadano y habitante, y además es constitucional. Eso quiero que quede muy claro. Estamos a favor de la libertad de expresión y decirle, yo misma he sido una mujer crítica y jamás he recibido un mensaje en contra de mis posiciones críticas. Me parece que este país tiene que aprender a ejercer la crítica, pero ejerzamos la crítica con respeto y de manera propositiva. ¿Qué me gustó que hubiera una marcha, que un sector de la sociedad que no está acostumbrado a marchar lo hiciera, que tomara las calles, porque estas calles son para todos los ciudadanos. ¿Pero te pareció clasista la marcha? Me pareció que no tenía muy claro el objetivo. Me pareció que podía haber sido una marcha mucho más productiva si hubiera tenido claras las causas que la convocaban. Había letreros de diferentes temas y me parece que hay un tema. Debieron haber elegido, desde mi punto de vista, un tema que es central y que quizá hubiera convocado a más ciudadanos, incluso a morenistas, que estamos a favor de combatir frontalmente el tema de la impunidad y la corrupción. Me parece que ese es un tema central, me parece que tenemos que cerrar ese expediente de manera muy clara y muy firme. Y segundo, bueno, yo sé que había diferentes integrantes y incluso había gente que simpatiza con Morena, como pudieron ser los médicos a los que no se les han pagado, o las estancias infantiles, que también me parece que es un tema que debería de valorar nuevamente el presidente de la República, porque me parece que es una política pública muy importante a favor de las mujeres que trabajan y sobre todo de los niños, y que también fueron convocadas, pero sí me pareció que como fue una ensalada de cosas, que se perdió quizá la posibilidad de entablar un diálogo. No se trata de confrontar al presidente de la República. Me pareció un exceso que pidieran la renuncia a los 5 meses. Me pareció un despropósito total. Y me pareció desvirtúa el objetivo de la marcha. Pero además me parece... Tú como diputado panista, como miembro del Partido Acción Nacional, ¿consideras que fue un error pedir la renuncia? Por supuesto que sí. No, a nadie, lleva 5 meses en el poder el presidente de la República. No tenemos por qué pedir la renuncia. Si el curso del país sigue como lo estamos viendo, pues valoraremos en su momento qué es lo que se hace, ¿no? Nada más yo recuerdo que con Peña Nieto sí se pidió desde el día 1 la renuncia. Entonces, bueno, ese fue otro tema. Yo quiero comentar aquí varias cosas que me parece que, bueno, yo valoro mucho, de verdad, Lorena, te lo comento, o sea, me parece muy bien que tú pienses de esta manera, con esta apertura, con este ánimo de abrir la cancha y de escuchar todas las voces. Pero yo vi un secretario de Estado que se permitió, desde su cuenta de Twitter, que es el señor Jiménez Espriu, burlarse, pitorrearse de los que acudimos a la marcha, del objetivo de la marcha y de la oposición. Yo vi a
compañeros tuyos legisladores burlarse y ofender a los que acudimos a la marcha, diciendo que era una marcha clasista, efectivamente lo comentabas tú, Julio. Yo nada más quiero decir aquí que a la marcha, si es un sector que no acostumbra a salir, posiblemente había mucha clase media, pero yo vi de todo, yo estuve ahí presente, yo vi efectivamente a los médicos marchar, porque no se les paga, vi a las madres que se quedaron sin guarderías para sus hijos, muy molestas en la calle, vi a extrabajadores del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se perdieron 43,000 empleos directos con el aeropuerto. Gente que perdió de un día a otro por una decisión estulta del presidente, su única fuente de ingresos, y te hablo de albañiles, carpinteros y plomeros que estaban ahí marchando. No había un objetivo concreto. A ver, yo pongo aquí sobre la mesa un ejemplo. No estoy haciendo un comparativo para que no empecemos a decir que no tiene nada que ver una situación con la otra. La primavera árabe o este movimiento que hubo, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Hay incluso un documental que se llama The Square, donde los jóvenes fueron a hacer una acampada en la plaza central del Cairo pidiendo la renuncia de su presidente. Tenían una causa muy concreta, que era el régimen totalitario y represor que tenían en contra de ellos. Se le suman los musulmanes, que tenían otras exigencias, se le suman los empresarios, que tenían otras, los migrantes árabes, que tenían otras diferentes. Se unieron en una sola causa. Creo que todos los movimientos en el mundo, insisto, somos muy diferentes a esto, y estamos muy lejos de serlo, pero todos los movimientos son una suma de causas. Y aquí había una sola causa en común. Yo la leo y la veo de esta manera, la comento para platicarla, para debatirla. No dejó de ser un desahogo. Cuando, desde mi punto de vista... ¿Desahogo de los perdedores? Sí, desahogo de quienes se han sentido afectados de alguna manera. No, se han sentido, Lorena, que quedarte sin empleo no es sentirte afectado, es... A ver, déjame rectificar. De que se han sentido afectados, ¿sí? En una expectativa, por ejemplo, la del aeropuerto, o han sido afectados, a eso seguía, ese seguía mi comentario. Me parece que si es una oposición que se está generando de parte de los ciudadanos sin partido, porque así se mostraron, lo que para mí la consecuencia natural hubiera sido abrir un espacio del diálogo. Yo te platico, porque yo era la presidenta de la Asamblea, cuando se hizo la gran marcha, la Marcha Blanca. La Marcha Blanca, llegaron conmigo como presidenta de la Asamblea a hacerme todo un planteamiento en materia de seguridad pública. Fue absolutamente propositiva y constructiva. Yo sé que hubo una descalificación de por medio en ese entonces. Pirurris. Ahora somos fifís, antes éramos pirurris. Y yo no estuve a favor de que se descalificara y no estoy a favor de las etiquetas porque somos un país, además hay que decirlo, que discrimina terriblemente. En esa marcha también, sí, algunos nos sentimos ofendidos. Yo me puedo sentir ofendida porque hablaron de acabemos con los prietitos, había algunos mensajes de ese tipo, o los descabezados descerebrados que votaron por López Obrador. Insisto, ese tipo de lenguaje no sirve en este momento tan importante del país, donde tenemos la gran oportunidad de hacer una aportación por el país, independientemente de quién gobierne. Necesitamos tener una oposición más creativa. Por eso la oposición está fuera de la jugada. Te lo Lorena, quiero decir, el PAN todas las vota en contra. A ver, todas. ¿Y cómo votaba Morena en la legislatura pasada? Pero nomás una pregunta, ¿cómo vota? Pero yo no estoy a favor de dejar de ser creativo y dejar de pensar en el país. La política es diálogo, la política es puentes, la política es construcción. La realidad es que este país, lamentablemente este gobierno no requiere de una némesis enfrente, no requiere de un opositor claro, porque el presidente se crea sus propios molinos de viento. El presidente se crea sus enemigos imaginarios. Necesita, como no los tiene reales, es una crítica. Pero políticamente le está funcionando. Yo creo que ya no. Concentrando el poder. Yo creo que, acabas de decir la clave de todo. La clave o el punto alrededor del que gira toda la oposición, toda persona que esté inconforme con este gobierno, es la concentración excesiva del poder. Para que un Estado funcione tiene que haber Estado de Derecho. Pero si la oposición no es capaz de organizarse, ¿qué se hace? Es que te voy a decir quién es el principal opositor a López Obrador. ¿Quién? López Obrador. El principal opositor, si el presidente de la República, Lorena, Julio, se hubiera metido en un sarcófago
el día 1 de diciembre y no hubiera aparecido, tendría 90% de aprobación y no 60.4% que le da en este momento Consulta Mitofsky. El presidente se ha encargado de abrir flancos por todos lados a una velocidad impresionante. Pero ¿por qué no se refleja proporcionalmente en un incremento de la oposición? Exactamente. No, a ver, porque no hay una oposición aglutinada. Él es su propio opositor. No, yo te voy a decir por qué. Porque permíteme. tenemos una oposición partidaria que no tiene una agenda clara, Sin para duda, decírtelo sin duda. con claridad, así tajantemente. Con eso inicié, Lorena. Yo lo vivo todos los días en la Cámara. Con eso inicié. No tenemos un Partido de Acción Nacional que sea constructivo, creativo, al contrario, está agazapado y está en el no. Tenemos un partido, ojo, por ejemplo, que el PRI todavía sigue perdonando a sus gentes que deberían hoy estar en la cárcel. Todavía de alguna manera los han dejado en la impunidad. Tenemos el caso de Gutiérrez de la Torre, que fue protegido, pero seguramente están más preocupados por mantener la impunidad de sus militantes que por otra cosa. Entonces, no tenemos una oposición creativa y tenemos una ciudadanía que te tiene hoy la gran oportunidad, Eso con todo lo que acabas de decir. De salir, porque lo que necesita este país y los grandes contrapesos en cualquier país democrático son la sociedad civil organizada y los partidos políticos. Y lo que sí creo es que no debe haber monopolios en la vida pública, necesitamos contrapesos siempre, estamos totalmente convencidos de eso, ¿sí? Pero lamentablemente nosotros mismos no podemos generar nuestros propios contrapesos. Esos contrapesos tienen que surgir de manera natural de la sociedad civil. Creo que, regreso al punto. La concentración excesiva del poder es impresionante, o por lo menos el intento de concentrar poder. El gabinete... Es importante, ¿intento o sí está ya concentrado? Hay un intento hasta el momento y una concentración también al mismo tiempo, porque ha avanzado esta concentración a pasos agigantados. Porque no hay contrapesos, porque la oposición está perdida. Déjame terminar. La culpa de la concentración del poder, Lorena, no la tiene el PAN o el PRI. La culpa de la concentración del poder la tiene el presidente de la República, porque no va con cargo a la oposición, va con cargo incluso a su propio equipo de trabajo. Pero ¿cómo va a ser culpa el ir ganando poder? A ver, hoy día... No, y además la votación de los ciudadanos. Déjenme terminar. Hoy día, la secretaria de Gobernación, el secretario de Hacienda, el secretario de Agricultura, la secretaria de Medio Ambiente, tienen un protagonismo de -0. Hay medios de comunicación que no saben ni quiénes son. Concentraron en la oficina del presidente de la República comunicación social. Concentraron todas las áreas de inteligencia en materia de seguridad en el centro de inteligencia que ahora lleva el escolta de Andrés Manuel López Obrador, el general Audamaro, ¿no? Audomaro, perdón, concentraron de manera excesiva atribuciones en el presidente de la República. El presidente de la República hoy es secretario de Energía, director general de Pemex, secretario de Seguridad Pública, secretario de la Defensa, vocero de la Presidencia de la República, vocero de todo su gabinete. Lo único que no es presidente de la República. Sí, pero ojo. No es presidente de la República. Sí es presidente de la República y es está asumiendo plenamente sus responsabilidades. Excesivamente. Plenamente. Y yo diría una cosa. Se colocó un tema muy importante para ustedes que están hablando de que hay una crisis. Nosotros propusimos en la Cámara de Diputados el tema de la revocación del mandato, donde uno de los que podían proponer, no el único, era el presidente de la República. Y está atorada hoy la posibilidad de revocar el mandato, que es una manera de ponerse bajo el pulso de los ciudadanos y que lo validen. ¿Sí sabes por qué está atorada, Lorena? ¿Sí sabes quién la está atorando? No sé quién la está atorando, pero se atoró. Lorena... el PAN votó en contra, ¿eh? Por supuesto. Morena no quiere que pase la revocación del mandato. Los números hoy día, en la misma encuesta de la que hemos estado hablando, dice que casi el 40% de las personas votarían por el sí, para que ya no continúe el presidente de la República. Si seguimos esta progresión, va a llegar como el presidente más desgastado de los últimos 25 años a la mitad del sexenio. No lo digo yo, no lo dice el PAN, no lo dice el PRI, no lo dice el PRIAN, lo dicen las encuestas serias de medición. Hay un desgaste enorme del presidente de una manera rapidísima. Yo creo que ahí está el problema de la oposición, y te lo quiero decir con mucho respeto, porque respeto mucho tus opiniones. Pero me parece que es exactamente lo que no les ha permitido a los partidos de oposición hacerse visibles frente a la sociedad. Lo único que hemos visto, ¿sí?, son
lamentaciones, descalificaciones permanentes, no hay un debate constructivo en las cámaras. Todas las propuestas que hemos hecho, incluso en materia de reforma educativa, donde participó de manera muy activa el PAN, y que al final salió una buena reforma educativa, ¿sí? Tomando muchos elementos de lo que ya se había planteado anteriormente, votó en contra. Se metió el tema de la revocación del mandato, que es una manera de validar la actuación de un presidente y sentar un precedente en cada 3 años respecto a las presidencias, para que no estemos sujetos a presidencias que a lo mejor no son las más adecuadas, y también el PAN votó el contra. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es justamente un lenguaje poco constructivo. No, es una realidad. Perdón, no sé si me malinterpretaste, Lorena, discúlpame si así fue. Yo, con mediciones en mano, te puedo decir que la progresión aritmética de aquí a la mitad del sexenio es de negativos para el presidente de la República. No estoy diciendo ninguna grosería, no estoy siendo agresivo, estoy diciéndote algo científico. ¿Con base en qué, perdón? Con base en 16 puntos perdidos en 3 meses. No, pero ¿quién lo dice? Es un cálculo que yo estoy, matemático que yo estoy haciendo, es una progresión. Pero todo en lo personal. Por supuesto que es personal. Yo no estoy hablando a título de ningún partido, estoy haciendo un análisis. Pero es como un vaticinio. Es una progresión basada en números. Es que tu vaticinio, te voy a decir algo importante concluir. De tu vaticinio. Mira, déjame concluir. Posiblemente me equivoque, ya vendremos aquí si nos invitas para ver si tuve la razón o quién tuvo la razón. No es un problema de equivocación, es que es un acto de fe lo que tú estás planteando. No, porque yo no quiero que eso suceda. Yo no quiero que eso suceda. Lo que tú estás planteando es a partir de algo subjetivo. No. Lo que tenemos objetivamente a partir de 16 puntos es que objetivos. Andrés Manuel tiene una enorme fortaleza. Sin duda. Ojo. Sin duda. El día que empiece a funcionar, porque estamos a 5 meses de que inició su gobierno, que empiece a funcionar adecuadamente todo el tema de la Guardia Nacional, que le generemos certidumbre como se le está dando a muchos inversionistas, incluso en Pemex se respetaron muchos de los de los convenios que se hicieron, y que empiece a generar resultados, toda esta política social, y que empiece a impactar en materia de seguridad pública, me parece que podríamos ver números favorables y de crecimiento nuevamente. Ojalá, eso sí es un acto de fe, Lorena, lo que acabas de decir, y yo lo comparto, tu acto de fe. Haciendo, no, yo comparto todo, yo lo comparto, yo quiero que le vaya bien al país. Como opositor, yo quiero que le vaya bien al país. Yo no comparto eso de que si le va bien al presidente, le va bien al país. Yo creo que sí pueden ir desasociadas las dos vías. A ver, yo lo que estoy planteando simplemente es que hay un desgaste derivado de un desencanto muy grande, no es un acto de fe, yo no quiero que eso suceda. Hasta el momento, la probadita que tenemos de gobierno de 5 meses no es alentador en materia económica, porque la economía está contraída en 0.2%, en seguridad, porque tenemos el trimestre más violento en la historia moderna de este país, y en el tema que tú me digas, no hay una medición clara sobre ningún tema que nos haga pensar que vamos en el rumbo correcto. Ojalá y lo vayamos. Deseo de todo corazón que se enderece el rumbo y que las cosas vayan bien. Pero tú decías, Lorena, algo muy importante, el diálogo, y que en la Marcha Blanca del 2005 hubo diálogo contigo en calidad de presidenta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Yo, en serio, reto a un opositor en este momento a que pueda tener diálogo con el presidente de la República. De verdad es tortuosa la relación del presidente con sus opositores. Son agresiones, denostaciones, descalificaciones, no nada más y no hablo de partidos políticos, los periodistas críticos, si no es Jorge Ramos, es Ferriz de Con, es Broso, que es el enemigo de moda, que es la piñata de moda para estarle golpeando, es el periódico Reforma. El presidente está distraído peleando con sus molinos de viento y olvidando temas torales para el país que están cayendo al precipicio, como el aeropuerto que va a salir más caro que terminar de construir Texcoco, como la refinería que se declaró desierta la licitación y que va a construir Pemex, la empresa más endeudada del mundo, que ya te va a tener que pedir un préstamo, como el tema del Tren Maya que va a salir en 710% más, nada más los estudios. El presidente está distraído peleando y no gobernando. Hay muchos comentarios en las redes sociales, por teléfono. Francisco Aguilar dice que el panista que está de invitado está diciendo barbaridades. José Antonio Sánchez dice, les digo a los panistas que el presidente está haciendo homeopatía, o sea, los similares se combaten con similares. Leonardo Olmos dice, es ilógico que los de Morena estaban esperando a los de la marcha FIFI.
Alfredo González dice que el señor del PAN, ¿cómo compara la gestión de 5 meses de AMLO contra los 12 años de corrupción del Partido Acción Nacional? Pero quedamos con que la voz la tenía Lorena Villavicencio, sí, diputada del Partido Morena. Gracias, Julio. Bueno, yo coincido con algunos de los comentarios que se han hecho aquí por parte de quienes te mandaron estos mensajes, en el sentido de que efectivamente la descalificación es una avenida de doble sentido. Lamentablemente no se dice, pero es un presidente que permanentemente está siendo descalificado cuando tiene 5 meses, y quienes han generado también esa exigencia de resultados inmediatos, pues es parte también de una estrategia, evidentemente, pues para colocarlo en una mala posición. Insisto, independientemente de la descalificación, yo creo que sí deberíamos de promover un lenguaje de inclusión. Le urge a este país, sin embargo no puede, pues es inevitable que cuando te están permanentemente cuestionando, pues reacciones. Me gustaría que las reacciones fueran distintas, pero bueno, entiendo la posición del presidente de la República. El tema de que ha tenido mucho poder también ha sido derivado, y hay que decirlo con mucha claridad, del ajuste que ha implicado en el tamaño de la burocracia el tema de la austeridad republicana. O sea, el tema de comunicación social, evidentemente, pues se ha concentrado mucho. Es una nueva forma de hacer política que tiene sus costos, también hay que decirlo. Evidentemente, parte del desgaste de Andrés Manuel quizá es por sus conferencias permanentes. Eso siempre te expone. Cuando te pones enfrente en el ruedo, pues evidentemente hay una consecuencia. Y sí, yo seguiría apelando a lo que aquí se dijo, que pues no podemos perder la memoria, tener memoria corta. Realmente el país está desde hace mucho tiempo en una situación muy vulnerable, muy frágil. El tema de la seguridad pública es un tema que naturalmente se aumenta cuando hay cambios de poder, porque hay evidentemente una disputa en las plazas, por las plazas, hay que decirlo con claridad. No podemos, nosotros tenemos la responsabilidad como clase política de decir las cosas como son. Entonces, en este momento hay un desajuste serio en el tema de seguridad pública. Hay una estrategia que espero y que esperan los ciudadanos que funcione, que es el tema de la Guardia Nacional, que donde lamentablemente pues tendremos la presencia de militares en las calles para tratar de inhibir todos estos problemas que estamos viviendo de inseguridad. Y bueno, y decirte que enfrentar a los poderes fácticos no es un asunto sencillo. ¿Cuáles son los poderes fácticos? Los poderes fácticos pues son estos ¿Las televisoras? La delincuencia organizada, los líderes sindicales que también dan coletazos al saber que les estás quitando sus privilegios. Tú sabes que parte importante de la reforma educativa tiene que ver con el tema de las plazas. Las quitaron a los maestros y nosotros mantuvimos esa decisión de que no se volvieran a dar plazas. Pero actualmente los sindicatos, ellos pueden definir un conjunto de plazas, ¿sí? que se van creando, y ellos pueden tener una participación en este tema. Y esas son las cosas que hemos venido cambiando, que son poderes reales, que son privilegios que les quitas a estos grupos, y existen. Entonces tenemos que partir de que una realidad es que dejaron al país hecho pedazos, se robaron hasta el papel de baño, por decirlo gráficamente. Y bueno, no quisiera yo quedarme en el tema del pasado como nos critican permanentemente. No tenemos que mantener la memoria. Tenemos, obviamente, y el propio presidente tiene una responsabilidad enorme de enfrentar claramente la seguridad pública y el tema de la impunidad, y lo está haciendo. Pero eso no quiere decir que perdamos la memoria y que no nos olvidemos que llevamos muchos años con estas inercias, y cambiar las inercias no se resuelven en 5 meses. A ver, ¿no terminas pasándote a Morena, Jorge Triana? Ya me convenció. No, si todos fueran como Lorena, ya estuviera yo afiliado. O sea, no hay ningún. El problema es que ella es un garbanzo de a libra, ¿no? En un mar de descalificaciones y de intolerancia. ¿O tú, Lorena, no te pasas al Partido Acción Nacional? No me cambiaría porque soy demasiado liberal. ¿Y ellos qué? Yo también. Liberal. Y aquí estoy. Yo también, y aquí estoy. Entonces, ¿un nuevo partido o qué? ¿Tú lo vas a financiar? Bueno, con lo que les queda de las prerrogativas de los partidos, con eso podrán. Oh, mira, aquí digo, hay muchas coincidencias, en verdad. Mi punto es, uno, la concentración del poder y el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel, que no genera puentes. Ese diálogo del que tú hablabas, insisto, te invito, Lorena, a que te pongas una máscara de opositora y digas, quiero hablar con el presidente. No hay manera, no es una persona de diálogo, eso está comprobado, tú lo sabes perfectamente. Ahora, el presidente está confundido también.
¿Qué quiere decir? Tú lo sabes perfectamente, ¿que ella no ha podido dialogar? No, que ella sabe perfectamente que no dialoga con la oposición, ¿no? O sea, fue jefe de gobierno y no hubo una sola reunión del jefe de gobierno con un partido de oposición. Sí, eso fue, sí hubo muchos. Y yo, bueno. Yo recuerdo mucho a María de los Ángeles Moreno, que en paz descanse, tenía una relación muy importante, ella siendo Era diputada. No, era la coordinadora de su grupo parlamentario. Exacto, del PRI. pero tenía una gran relación con Andrés Manuel López No Obrador. había diálogo con la oposición, pero a lo que quiero llegar es a esto. El presidente responde cuando se siente agredido, como si fuera un actor político que pudiera responder. El presidente es el jefe de Estado. El presidente es el mandatario de este país, representa a todos, al 100% de los mexicanos, incluyendo a los fifís, a los conservadores, a los que no votaron por él y a los que no lo quieren. Gobierna para todos, para eso lo contratamos los mexicanos, para que gobierne para el 100% de las personas. La frase "todo lo que no está prohibido está permitido" no aplica para el presidente, no aplica para el Estado. Él cree que sí aplica. Así justificó el poner a la esposa de su constructor favorito cuando fue, contratista favorito, cuando fue jefe de gobierno, como ministro. Entonces, la utilizó esa frase, no aplica para él. El presidente no tiene derecho de réplica. El presidente no puede prestarse a eso, para eso hay voceros, para eso hay un equipo de trabajo. El presidente no se puede subir al ring con los guantes puestos, porque tiene otra labor más importante para la cual está siendo contratado, que es para gobernar, y para gobernar para todos. Ese es mi punto medular de lo que estoy diciendo. Él se pone los guantes y se sube al ring, y esa no es su función. Nos quedan ya 5 minutitos. ¿Qué avisoras, Lorena Villavicencio? Yo diría que el estilo personal del presidente es controvertido. Hay que decirlo claramente. Es un avance kilométrico lo que acabas de decir. Es controvertido porque hay gente que lo adora por eso y hay gente que no le gusta. Yo lo que creo es que sí tenemos que hacer un esfuerzo, todos, incluyendo el presidente, incluyendo las cámaras, incluyendo los partidos, incluyendo la sociedad civil, para empezar a generar un lenguaje de inclusión y de respeto entre nosotros. Y si logramos pavimentar ese camino del respeto y la inclusión, y del respeto cabal a la legalidad, que me parece que es un tema fundamental, podemos construir un país distinto. Yo sí estoy convencida de que Andrés Manuel es un hombre absolutamente honesto, que tiene las mejores intenciones, que sí, pues es temperamental el hombre, hay que decirlo claramente. Vayan a Tabasco y platiquen con cualquier tabasqueño y es un estilo. Pero bueno, entiendo que también tiene que hacer un esfuerzo para pavimentar ese camino de inclusión, de respeto, de tolerancia, y también construyamos un camino donde hagamos propuestas. El país nos necesita a todos, y necesita la sociedad civil organizada, y necesita a las mujeres, y necesita a los jóvenes, y necesitamos de todos. Entonces yo sí creo que Andrés Manuel le va a ir muy bien. Eso así como tú avisoras la tragedia, yo avisoro que este país va a acabar muy bien. Y que el propio Andrés Manuel tendrá que ir entendiendo estos mensajes que le están enviando un sector de la sociedad para que ajuste, digamos, un poquito este estilo y que acabemos con esas etiquetas que lastiman a muchos. Pero, ojo, yo te pediría esto, Jorge, a ti en lo personal. No confundamos o no nos quedemos en el tema de las etiquetas. También veamos las cosas positivas que se están generando contra todos estos intereses creados en el país. Veamos estas políticas sociales que se están generando con un esquema de desigualdad profundo, enorme, tremendo en el país, y no hagamos responsable de toda la tragedia que vivimos hoy a una persona bien intencionada, con todo el apoyo que trae, ¿sí? Y que lleva 5 meses gobernando. ¿Qué avisoras? Nos quedan ya muy pocos minutos. Entiendo los 5 meses. Yo insisto en que no habría un nivel de exigencia tan alto si él nos hubiera puesto estándares tan altos y tan rápidos para dar resultados. En lo inmediato. Él dijo, voy y quiero cambiar esto en el primer día, y no sucedió. Entonces, por supuesto que hay gente molesta, hay muchos flancos abiertos, hay un estilo personal de aglutinar y concentrar el poder, desde mi punto de vista, de manera excesiva. Ojalá y lea las voces discordantes el presidente de la República. Al país le conviene que lo vea para que enderece el rumbo y las cosas vayan mejor. Ojalá haya un puente de comunicación con las personas que pensamos diferente, porque lo que hemos visto hasta el momento han sido denostaciones, un día sí
y el otro también. Descalificaciones un día sí y el otro también, y no construcción de acuerdos. Qué bueno que haya gente como Lorena en el oficialismo que piense de esta manera. Ojalá y tu forma de pensar se permee en el resto de tus compañeros, porque de verdad que nosotros no encontramos una vía para poderlo llevar a cabo. Y digo nosotros, hablo de la oposición genérica, no hablo de un partido político en el que yo milito y en el que, insisto, no veo que tenga una voz protagónica, Jorge, en la oposición. Hay varios comentarios que no quiero dejar pasar, Claro, que critican lo que tú dices que son tus proyecciones de estudios estadísticos o aritméticos. Específicamente, ¿cuál es la base de todo eso que tú planteas? A ver, 3 meses perdió No, 16. tus números. Mis números. ¿De dónde los sacaste? En consulta Mitofsky se perdieron 16 puntos de aprobación en Y a partir la encuesta. de ahí, a tú haces partir de una- ahí, así es. ¿Cómo podrías hacerla de otra? Lo podría hacer de Y otra. los resultados serían distintos. Las dos últimas encuestas donde tenemos resultados fehacientes para el mes de mayo, digamos, son Consulta Mitofsky y México Elige, que es la encuesta que da a conocer el Grupo Imagen. En las dos, en una perdió 11 puntos y en ¿Es otra la de 16. Es la que es en redes, pero perdió la misma proporción. Facebook. Retiramos, despejemos de la ecuación esa encuesta. Me quedo con Consulta Mitofsky, veamos qué es lo que vienen los siguientes números. El cierre, por favor, Lorena, porque ya se nos acabó el primero, tiempo. decir que tenemos que ser nosotros, no pidamos que todo lo resuelva el presidente, nosotros, sociedad civil, partidos, quienes Entonces nos que él no interesa diga el que lo va a país. resolver. Sí, todos tenemos que contribuir al cambio en este país. Yo te diría, incluso pondría una premisa sobre la mesa. Aunque no hubiera enojos por el estilo del presidente de la República, que me parece que es forma y no fondo, y que el fondo también hay que valorar lo que se ha hecho, sí me parece que tenemos que llegar a un momento de conciencia, los mexicanos en general, y asumir la responsabilidad que nos corresponde. A mí me ha tocado ir a muchísimas colonias a hacer trabajo social y comunitario, y hay una resignación y hay pues no hay un interés en participar de muchísima gente en este país y necesitamos de todos los ciudadanos. Eso, cuando lleguemos a ese nivel de participación, ese nivel de exigencia, ese nivel de posición constructiva, seguramente tendremos un país totalmente Les agradezco mucho a ambos. Gracias, Disculpen, Julio. el tiempo se agota, pero creo que han sido expuestas las consideraciones de cada uno de ustedes. Gracias, Jorge Triana. Gracias, Julio. Gracias, Gracias, Lorena Villavicencio. Gracias a ti. Bueno.